De la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Y quiero que me acompañe, abra su Biblia y acompáñeme a leer esta porción de las Escrituras, que dice de la siguiente manera. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire usted, qué oficio. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, ni siquiera eso. Qué terrible. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Gloria al Señor. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así que quiero hablarles en esta mañana sobre el dolor de un padre. Quiero que repita allí donde está: el dolor de un padre. Sí, porque los padres también sufren. Los padres también lloran por sus hijos y pues padecen mucho. Ser padre es algo maravilloso que no se puede explicar con palabras. Es saber y estar consciente que una parte de su ser se ha reproducido. Hoy leí el siguiente escrito de un padre que quiero leérselos a ustedes también. Solo para recordarte que la primera palabra que dicen los bebés es papá. Bueno, eso es relativo. Ser guía, sigue diciendo el escrito de este padre, ser guía, entrenador y jefe de familia no es algo que se estudia, solo se es y ya. Quien pudiera darle a uno una capacitación o charla de cómo ser un buen padre, si somos ejemplares o no, no lo sabemos. Pero de algo sí estoy seguro, dice este padre, que la experiencia más gratificante de todo hombre es escuchar esa hermosa y única palabra: papá. Feliz día. Gloria al Señor, porque este padre pues está orgullosísimo de ser papá y de tener sus hijos. Veamos pues qué quiere el Señor mostrarnos a través de la parábola que acabamos de leer, que en la Biblia tiene un subtítulo como el hijo pródigo.
Pero el título de este mensaje hoy es El dolor de un padre. Vamos a verlo desde el punto de vista del padre. Veamos pues lo siguiente. Primero, el padre de familia, en este caso, educó a sus hijos de la mejor manera que él pudo. Este padre tenía 2 hijos, como narra esta parábola, y les dio a los 2, estoy segura que le dio a los 2 por igual lo mejor de sí. Los ayudó en todo, acumuló bienes para sus hijos, acumuló riquezas, una herencia, un patrimonio para darle a sus hijos. A estos hijos no les faltaba alimento, no les faltaba casa, no les faltaba abrigo y por supuesto tenían el amor de su padre. Este padre estaba orgulloso de sus hijos. Como cualquier padre aquí en la tierra, procura lo mejor para sus hijos. Procura que sus hijos tengan una casa, que sus hijos tengan un buen hogar, que tengan bienes, vestido, alimentos. Y algunos posiblemente se descuidan en el cuidado, en el amor, en manifestar el amor, en manifestar un abrazo a sus hijos. Posiblemente algunos se descuiden, pero como dijo el padre de la lectura anterior, ¿quién los educó para ser padres? Nadie. Solo se es padre y ya. Los padres no son perfectos, al igual que el padre de la parábola no era perfecto, ¿verdad? Sin embargo, el padre siempre quiere hacer lo mejor y procura lo mejor para sus hijos, de la manera en que puede hacerlo, con sus limitaciones, pero siempre procura lo mejor para sus hijos. Y le aseguro que todos los padres están orgullosos de sus hijos. Sin embargo, los hijos, cada uno hace con lo que recibe lo que quiere y guarda en su corazón lo que le van enseñando, para bien o para mal. Puede ser que el padre, como buen padre, lo educa en las cosas buenas, en los valores, en la honradez, en la obediencia, pero dentro de sí, ese hijo o esos hijos pueden estar pensando: yo no quiero ser honesto, yo no quiero ser obediente, yo quiero ser como los otros, hacer cosas desafiantes que hacen los demás. Por eso dije que cada hijo hace con lo que recibe de su padre lo que quiere. Probablemente guarde una apariencia por un tiempo mientras es niño, adolescente, joven, hasta llegar a la mayoría de edad. ¿Por qué? No puede hacer otra cosa. Pero en su corazón no hay cosas buenas. Puede escoger, el hijo puede escoger amar, puede escoger ser obediente. El hijo puede escoger ser trabajador. El hijo puede escoger ser un hijo entusiasta, hacer las cosas con ánimo, hacer las cosas con buenos deseos, con buena actitud. Puede escoger aplicar los conocimientos adquiridos o no. Eso está en la decisión de cada hijo. Conforme va creciendo, el hijo va acumulando las cosas buenas que recibe de sus parientes, de sus padres, de su entorno, o las cosas malas que recibe de sus amigos, o influencias negativas también en el sector donde se mueve, donde él está, puede ser en el colegio o donde quiera. Y puede escoger porque hay libertad. En este caso, vemos que el hijo menor tan pronto tuvo la edad de decidir, o estuvo en el tiempo de él hacer lo que quería, lo que estaba en su corazón, se acercó a su padre con una petición. Apenas tuvo la oportunidad, fue a su padre y le pidió la parte de los bienes que le correspondían. Ahora yo me pregunto,
¿Será que el hijo tenía derecho a algo? ¿Será que el hijo tenía, bueno, lo que realmente había trabajado, si es que lo había trabajado, lo merecía? Los padres son buenos, los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y este hijo fue a pedir, fue a solicitar, fue a reclamar algo que tal vez no tenía ni derecho. Y así hay muchos hijos que reclaman, que le piden a sus padres cosas de ropas de marca, que le piden a sus padres calzados, le piden a sus padres artículos, computadoras, celulares, que ellos no han trabajado, que ellos no tienen el recurso. Sin embargo, le dicen a sus padres, dame, porque yo quiero esto, y en la escuela me piden esto, que es de esta marca, o que es, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la parábola, el hijo pues se acercó a su padre y le pidió la parte que le correspondía por haber vivido allí en su casa, por haber comido en su casa, por haber estado siendo alimentado y por haber tenido abrigo y el amor del Padre. Qué increíble es, pero así somos los seres humanos, así somos los hijos. Muchas veces exigimos a los padres cosas que no merecemos, porque la mayoría de las veces no hay la actitud correcta. Entonces, este padre hizo lo mejor que él podía hacer para el beneficio de sus dos hijos, uno de los cuales se quedó tranquilo en casa, uno de los cuales tal vez no le gustaban muchas cosas, pero se quedó callado y trabajó y ayudó a su papá a levantar lo que tenían, a levantar ese patrimonio. Pero el otro sí exigió y pidió su parte. Entonces, esa es la situación que enfrentan los padres de familia. Siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero sus hijos no sabemos qué es lo que está pensando ni qué realmente hay en sus corazones. Por eso nosotros tenemos que cada día presentarle a nuestros hijos, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que Él conoce los corazones, Él escudriña el corazón y la mente y ve si hay en ellos camino de perversidad. Pues nosotros voluntariamente lo podemos decir, pero también nuestro Padre, si le pedimos, Él lo puede hacer. Nuestro Padre puede hacer maravillas en el corazón de nuestros hijos. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver, el padre de familia sufrió por lo que hizo su hijo. Sufrió, para él fue un golpe muy duro, muy fuerte. Sin embargo, le dio a su hijo lo que le pidió. La decisión de su hijo produjo en él un dolor muy grande. Estoy segura porque, aunque no lo dice literalmente, se deja ver, se deja leer entre líneas. El padre sufrió por esa decisión que su hijo había tomado. Y pienso que si para el padre, cuando tiene un hijo, es algo tan grande, es como reproducirse un pedazo de su vida, se reproduce en un hijo. Al un hijo tomar una mala decisión, es como si ese pedazo de su vida se lo arrancara, como si ese pedazo de su vida, ¿verdad?, estuviera mutilado o estuviera golpeado. Entonces, su padre pues sufrió, se llenó de preocupación, como es normal cuando un padre sabe que el hijo está tomando una mala decisión, cuando un padre sabe que el hijo está haciendo algo que no debe hacer, que está desobedeciendo a Dios y está desobedeciendo las normas, las reglas del hogar, entonces eso es motivo de preocupación, eso es motivo de dolor. Sin embargo, el padre hizo lo siguiente. Primero, el padre lo dejó ir, lo soltó. No podía obligarlo y tampoco era conveniente
porque el hijo podía hacer más daño adentro que afuera. Entonces él lo soltó, lo dejó ir porque sabía que el hijo ya había tomado esa decisión y nadie lo iba a hacer desistir. Entonces, con dolor, con mucho dolor, lo dejó ir. Eso es algo que a un padre le cuesta muchísimo. Y hablando en términos actuales, hablando en la situación nuestra familiar, para nosotros es difícil dejar ir a un hijo, y sobre todo sabiendo que va para un lugar donde no le va a ir bien, va a hacer algo que le va a costar. A algunos le ha costado hasta la vida, porque la han perdido en la desobediencia. Algunos han quedado en la cárcel, algunos han quedado en un hospital, y eso es lo que un padre no quiere que le suceda a un hijo. Sin embargo, este padre lo dejó ir, le dio lo que le pidió. En segundo lugar, es importante, el padre sabía que el hijo debía tener sus propias experiencias con Dios. El padre sabía que el hijo debía experimentar lo que era realmente la vida. Puede ser que el padre lo tenía en su casa, estaba protegido allí. Sin embargo, reconoció que tenía que soltarlo y reconoció que tenía que vivir su propia experiencia. Con dolor y preocupación lo dejó ir. Pero sabemos que este padre siempre mantuvo la esperanza de que su hijo recapacitara. Siempre mantuvo la esperanza de que su hijo volviera así. ¿Cuántas veces, probablemente al día, este padre miraba el camino por donde su hijo se fue? Miraba el camino por donde su hijo caminó con el dinero, con sus bienes, con la maleta, con lo que tenía. Caminó para ir a un lugar desconocido, a un lugar donde el hijo no sabía, pero el padre sí sabía que no le iba a ir bien. Sin embargo, ese padre siempre estaba pendiente, mantuvo la esperanza de que un día por ese mismo camino ese hijo iba a regresar. ¿Cuántas veces miró al cielo? Así mismo como este padre miraba el camino y recordaba a su hijo caminando, tal vez cantando, porque él iba contento, él iba gozoso, él iba alegre porque estaba haciendo lo que él quería. Pero el padre acá se quedó dolido, se quedó tal vez llorando y miraba el camino, pero así mismo como miraba el camino, levantaba sus manos al cielo, miraba al cielo, miraba a Dios, volvía su mirada a Dios y decía: Señor, tú estás en control. Señor, tú vas a hacer algo poderoso. Señor, lo que yo no puedo hacer, porque yo no puedo cambiar el corazón de mi hijo. Aunque es mi hijo, yo no puedo cambiarlo. Señor, pero tú sí lo puedes hacer. Tal vez cada momento en que él miraba ese camino, él también levantaba sus manos y su mirada al cielo. La Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces él miraba al cielo y decía: Señor, yo sé que tú estás viendo esta situación, yo sé que tú conoces mi corazón, tú ves mi angustia, Señor, pero yo pongo mi esperanza en ti, yo pongo mi fe en ti, Señor. Yo sé que tú estás en control y tú vas a hacer algo por mi hijo. Mantuvo la esperanza de que su hijo se arrepintiera y volviera en sí. Ese padre, como buen padre, siempre mantuvo la esperanza de que el hijo se arrepintiera de sus pecados y que volviera en sí, que recapacitara, que volviera sobre sus pasos y que reconociera su pecado, que había fallado, que no había sido justo, que no había sido correcto, que se había olvidado
de la educación, de los valores inculcados en el hogar. Él siempre mantuvo la esperanza de que recordara los principios que él le había enseñado. Por eso, padre de familia, en esta hora yo le digo, usted enséñele a su hijo mientras está en su casa. Usted enséñele la palabra, usted enséñele principios, enséñele valores, porque en algún momento eso volverá a su hijo o a su familiar o a quien usted haya educado, volverá a su corazón y a su mente, y él podrá recapacitar. Y por fin un día ocurrió aquello por lo cual él estaba orando y por lo cual él estaba clamando. Así como él, su hijo, ahora quiero ver la parte del hijo, así como el hijo había acumulado pensamientos negativos, pensamientos no correctos, pensamientos de rebeldía, de desobediencia, por muchos años en su hogar, calladamente, porque no lo hizo de frente, sino que un día fue y eso lo dio a conocer. Pero así como él por años había acumulado en su corazón y en su mente pensamientos que no eran bien buenos, en un momento dado, por la situación por la que estaba atravesando, ese joven también acumuló pensamientos, pero pensamientos ahora de arrepentimiento, pensamientos ahora de cómo hacer para volverse a Dios, volverse a su Padre, a ese Padre que le había manifestado tanto amor, a ese Padre que le había ayudado, a ese Padre que le había dado de todo lo mejor que él había recibido. Entonces, si bien es cierto, por un tiempo él acumuló cosas que no debía, ahora, en el momento difícil, en el momento de la crisis, en el momento del sufrimiento de él, comienza a acumular, pero a acumular pensamientos de arrepentimiento. Y quiero que vayamos a la palabra, versículo 16 del capítulo 15 de Lucas, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que eso él no lo podía expresar, él lo pensaba. Yo quisiera llenar mi vientre porque tenía hambre. Estaba en una situación de necesidad. Cuando tenemos hambre, queremos saciarnos. Y este joven estaba con hambre y decía: yo quisiera, aunque fuera las algarrobas que comen los cerdos. Eso lo estaba pensando. Pero nadie le daba nada, porque eso era para los cerdos. ¡Wow! ¡Qué terrible es esta situación! Y dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, o sea, él está pensando, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En el momento en que él estaba con hambre, él recordaba lo que había en su casa. Recordó que en su casa siempre hubo pan, que en su casa siempre hubo alimentos, que en su casa no faltaba el abrigo, el vestido, el calzado, que en su casa no le faltaba nada. Y él pensaba: quiero eso que hay en mi casa. Quiero alimentos. Yo recuerdo que en mi casa había pan, había carne. En mi casa había leche, había frutas, había vegetales. Y yo aquí no tengo nada. Los jornaleros en la casa de mi padre se alimentan mejor que yo porque yo no estoy comiendo, no tengo nada aquí. Entonces, él meditaba en estas cosas, recordó lo que había en la casa de su padre. Tremendo. Pero no solo eso, sino que él siguió meditando. Me levantaré, dice. Todavía no se había levantado, pero dice: me levantaré. Qué tremendo cuando hay alguien en una condición
deplorable, en una situación de enfermedad, en una situación de crisis, en una situación de dolor, y dice, me levantaré. Este es un pensamiento que debemos tener nosotros siempre. Me levantaré. Y este joven dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de sus jornaleros. Esto era lo que él pensaba. Lo que estuvo pensando en el proceso de escasez, en el proceso de crisis, en el proceso de dolor, en el proceso de enfermedad. Él estuvo pensando, yo me arrepiento de todo lo que he hecho que no ha sido agradable para mi padre. Me arrepiento, me duele el haberle causado tanto dolor, el haber hecho despilfarro del dinero, de los bienes que nos costó a nosotros. Me arrepiento de haber hecho lo malo, me arrepiento de haberle dado todo ese bien que mi padre trabajó, de habérselo dado a amigos, a gente que no lo merecía, a gente que nunca valoró mi amistad, que nunca fue mi amigo, sino todo lo contrario, que quiso aprovecharse de mí. Y yo le digo a los jóvenes que hay en esta hora escuchando esta palabra, confía en Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Honra a tu padre en obediencia. Reconoce el trabajo de tu padre. Reconoce lo que Él ha hecho por ti. Hónralo, como dice tu palabra, como dice la palabra del Señor, y tendrás la recompensa del Señor. Gloria a Dios. Pero este joven no solo se quedó meditando en ese proceso, porque fue un proceso. No sabemos cuánto tiempo él estuvo en necesidad, en crisis, en enfermedad, en lo que fuera. No sabemos cuánto tiempo, en el caso de la parábola, él estuvo allí. Pero no sabemos cuánto tiempo tú estás pasando por situaciones difíciles de crisis o de enfermedad. Yo no lo sé. Tú sabrás en qué etapa estás de este proceso. Pero es hora de que no te quedes solo en el pensamiento, sino que te levantes en el nombre de Jesús y que vayas a tu Padre, que vayas al Padre Celestial, que vayas al Padre que te ama con amor eterno. Por tanto, ha prolongado su misericordia sobre tu vida. Aleluya. Se puso a pensar este hijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en este lugar? Este lugar no es para mí. Y yo le digo a los jóvenes y a todos los que están aquí, a veces estamos en lugares por desobediencia y por rebeldía, en lugares donde no debemos estar. Pero en esta hora vuelve en sí y pregunta, ¿qué hago yo en este lugar? Este lugar no es para mí. Dios no me creó para este lugar no es de bendición. Este joven pensó, ¿qué hago aquí? Aquí no hay alimento, no tengo dinero, no tengo amigos, aquí nadie me ama. Volveré a mi Padre que sí me ama. Entonces el arrepentimiento es un proceso. Nuestro Padre nos ama y desea que nos arrepintamos de todo pecado. Desea que nos volvamos a Él. El Padre natural, el Padre humano, tiene pensamientos buenos, tiene pensamientos de paz, de amor para con nosotros, de bien. Pero si un Padre humano tiene esos pensamientos para sus hijos, ¿cuánto más los tendrá nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, Dios? Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y el arrepentimiento en nuestras vidas es clave, es un proceso. Por eso Juan el Bautista, cuando predicó antes de que Cristo comenzara su ministerio, Juan predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y usted ve en la palabra de Dios cómo el Señor quiere que sus hijos se arrepientan, que sus hijos se vuelvan a Él, porque en Él hay salvación. ¿Hasta dónde llega el amor de un padre humano? Es poderoso. Pero ¿hasta dónde llega el amor
de Dios, el amor de nuestro Padre Celestial. Dice que dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre fue tan grande, fue tan fuerte, fue tan poderoso, que no escatimó a su propio Hijo, dio a su Hijo para que nosotros tuviésemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de volvernos en sí y encontrar la vida eterna y tener vida eterna en Cristo Jesús. Dios permitió que su Hijo, su único Hijo, muriese para que el hombre fuese salvo. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Que dio a su único Hijo. Entonces es un momento en nuestras vidas para volvernos a Dios, para arrepentirnos, para preguntarnos qué hacemos nosotros en el mundo, en este lugar donde estamos, en el mundo lleno de pecado, porque somos rebeldes a Dios, andamos en cosas que a Dios no le agradan, andamos en desobediencia, andamos en pecados, en injusticias, en maldades, en ocultismo, en idolatría. Pero es el momento de decir: ¿qué hago haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto no le agrada a Dios. Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis maldades, de las injusticias que he cometido. Señor, perdóname. Es el momento de volvernos a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, perdóname. Es el momento de entrar en el proceso de Dios. Es el momento de decirle: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que me perdones, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Oh Dios, te pido, Señor, que me ayudes a permanecer en tus caminos. Señor, ayúdame. Y nuestro Dios, que nos ama, la Biblia dice que Él nos ama y que el que a Él viene no le rechaza, no le echa fuera, Él le recibe. Si tú te arrepientes, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted le dice: Señor, perdóname, Él le va a recibir, Él le recibe, Él le perdona y Él hará con usted el plan y el propósito que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios tiene un diseño para nosotros, Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros y Él lo cumplirá, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, aleluya, con amor eterno. Entonces yo quiero orar por ustedes, queremos orar nosotros ahora para pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a ser buenos hijos. Ayúdanos, Señor, a honrarte siempre. Ayúdanos, Señor, a darte el lugar que tú mereces, el lugar que tú, Señor, debes ocupar en nuestras vidas. Porque tú, Señor, eres digno de alabanza, de gloria, de honra, Señor. Tú eres grande, el grande de los grandes, el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros, el Dios de lo sobrenatural. Yo quiero, hermano, invitarle, y amigo, si usted está conectado ahora o usted quiere o más tarde verá este video, quiero invitarlo a que haga esta oración. En primer lugar, le pido al Señor: Señor, perdóname, porque reconozco que el lugar donde estoy no es el lugar adecuado, no es el mejor lugar. Lo que estoy haciendo no es lo correcto, no es lo mejor, y quiero, Señor, pedirte perdón. Quiero que haga esta oración. Amigo, que usted está viendo este mensaje en esta hora, repite conmigo, pídele al Señor: Señor, perdóname. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das. Te doy gracias por la vida. Gracias porque estoy vivo, Señor. Y reconozco que es por tus misericordias. Pero también, Señor, reconozco que el lugar donde estoy, que lo que estoy haciendo no es lo mejor, no es lo correcto, no es lo que te da honra a ti, no es lo que a ti te agrada. Por lo tanto, Señor, te pido que me perdones. Señor, te pido que me ayudes a salir de donde estoy. Me arrepiento, Señor. Perdóname, Dios.
Me arrepiento de la maldad. Me arrepiento, Señor, de la desobediencia, de la rebeldía, de la idolatría, de lo que he practicado, de la injusticia, de la deshonestidad. Señor, me arrepiento y te pido, Dios, sácame, Señor. Sácame, Dios, de donde estoy. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que recibas mi vida. Me entrego a ti, Señor. Y te reconozco como mi Salvador. Jesús, tú eres mi Salvador. Tú diste tu vida por mí. Moriste en la cruz. Ocupaste el lugar que yo merecía. Y te doy gracias por eso. Y te entrego mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora quiero orar por todos ustedes, hermanos y amigos. Y quiero pedirle al Señor que nos ayude en lo que usted está, en la situación en la que usted se encuentra. Si usted se encuentra en crisis, en enfermedad, en problemas, Dios es poderoso para sacarlo a usted de donde esté. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del lodo, del pozo de la desesperación. Me sacó de allí, puso mis pies sobre altura. Aleluya. Señor Jesús, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Padre bueno, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, porque yo sé que tu presencia está en medio nuestro. Yo sé que tú te estás moviendo, Señor. Yo sé que tú estás tocando las vidas. Yo sé que tú estás convirtiendo. Estás haciendo algo poderoso, glorioso. Tu presencia está en medio nuestro. Poderoso, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ahora, Dios, te pedimos, Padre, que tú saques las vidas de la situación en la que estás. Tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Tú eres poderoso, Dios, aleluya, para sacar a aquellos que están en crisis, en problemas, Señor. Sus matrimonios están atravesando por situaciones de conflicto, Señor. Ayúdalos, Dios. Sácalos, Padre. Los hijos desobedientes, Señor. Sácalos de esa situación. Que vuelvan a ti, Señor. Que se vuelvan a ti, Padre. En el nombre de Jesús. A los que están enfermos, Señor. Tócales ahora, Padre. Sácalos, Señor, de esa situación. Reprende al enemigo. Destruye esos demonios de enfermedad. En el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, hemos sido sanados, Señor. No hay enfermedad que tú no puedas sanar, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de las cosas difíciles. No hay situación que tú no puedas arreglar, oh Dios. Tú eres el Dios de lo sobrenatural. Señor, manifiéstate sobrenaturalmente en cada vida, en cada hogar, Señor. En los que están, oh Dios, escuchando este mensaje. Manifiéstate, Dios, aleluya. Sea cual sea la enfermedad, Padre, un toque tuyo es suficiente para sanar del corazón, para sanar, Señor, el hígado, para sanar el páncreas, para, oh Dios, volver la vista a los ciegos, sanar, Señor, a los que son paralíticos, oh Dios, a los sordos que puedan oír, Señor, aquellos enfermos de diabetes, Señor, tú los puedes sanar, tú puedes liberar a los cautivos, oh Dios, romper cadenas, soltar ligaduras, oh Dios, porque para ti nada hay imposible. Señor, reprende y destruye toda obra del enemigo. Ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará, ni de nuestra familia, Señor. Tú escuchas el clamor del Padre. Habrá padres en este momento clamando por sus hijos que se han ido, que se han apartado, que se han alejado. Señor, oh Dios, escucha su oración, Padre Santo, y que hoy mismo haya respuesta. Que ese hijo se vuelva a ti, Señor. Que ese hijo, Padre, se arrepienta en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo sé que tú estás haciendo la obra y tocando y sanando y liberando, Padre, y por eso te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás sanando, Padre Santo, esa columna en este momento. Quien tiene un problema en la cervical, en su columna, está siendo restablecida, está siendo sanada. Aleluya. Ese tumor está siendo estirpado, ese tumor, aleluya, se va, desaparece ahora. Aquella persona, aleluya, aquella persona que está clamando por un milagro porque ha sido contagiado de SIDA, Señor, en este momento recibe sanidad, porque por las llagas de Cristo hay sanidad por las llagas de Cristo hay sanidad, aleluya, aleluya. Ese enfermo de cáncer está siendo sanado, esos huesos están siendo sanados
sanado, fortalecido en el nombre de Jesús. Aleluya, ese problema de Alzheimer, el Señor lo sana ahora. Ese síndrome de Down, el Señor, aleluya, hace ese milagro. Señor, yo creo en milagros, creo en lo sobrenatural, creo en tu poder, creo, Señor, aleluya, en que tú estás levantando a ese paralítico que está en una silla de ruedas. Se levanta ahora por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Oh Señor poderoso, poderoso, santo, 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 santo eres Dios. Aleluya. Ese enfermo está siendo sanado. Ese que padece de jaqueca, ese que padece de dolor de cabeza. Aleluya, constante. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay sanidad, hay poder en Jesús, y la sangre de Cristo es poderosa para sanarnos ahora y liberar a los cautivos. Gracias, Señor. La gloria y la honra y la alabanza es tuya por siempre y para siempre. Padre, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu de poder. Gracias porque tú nos has dado autoridad y poder para sanar a los enfermos. Gracias, mi Dios, y para liberar a los cautivos. Por lo tanto, los demonios se van, retroceden ahora en el nombre de Jesús, y hay libertad en Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.